Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren lo que les tengo por acá. Miren esta delicia de pan de mesa. Este día quiero compartirles una receta que es perfecta para que usted pueda preparar esta delicia de pan. Un pan que puede servir para el centro de su mesa en estas ocasiones que se aproximan, que es el Día de Acción de Gracia, Día de Navidad o Año Nuevo, para que pueda acompañarlo con esa cena tan especial. Quiero que me acompañe a la preparación de esta fantástica receta, pero antes quiero recordarle, no olvide suscribirse a mi canal, active la campanita cuando se suscriba y comparta mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vámonos a la preparación. Para nuestra receta vamos a necesitar 2 tazas de harina de todo uso, 1 cucharada de levadura instantánea, 1 cucharada de leche en polvo, 1 cucharada de azúcar, un huevo a temperatura ambiente, 4 cucharadas o 2 onzas de margarina a temperatura ambiente, 1 taza de leche tibia, puede usar leche entera, y media cucharadita de sal. Iniciamos a la preparación. Vamos a vertir la taza de leche tibia en un recipiente. Agregamos la levadura. Vamos a agregar el azúcar, el huevo y ahora lo mezclamos. Ahora que ya tenemos lista la mezcla, vamos a iniciar a agregar la harina, pero la vamos a pasar por el colador. Y vamos a agregar las 2 tazas completas de harina. Después de haberla pasado por el colador, vamos a agregar la cucharada de leche en polvo. Y también agregamos la sal. Y ahora sí, la vamos a mezclar. Y ahora que se nos está haciendo difícil poder mezclarla y amasar bien nuestra masa, con una espátula la vamos a voltear en nuestra mesa de trabajo. Y ahora con nuestras manos limpias vamos a iniciar a amasarla. Y lo hacemos así. Y la vamos a amasar hasta que la masa se despegue de nuestras manos y de nuestra mesa de trabajo. Y ahora que ya la hemos amasado así un poco nuestra masa, vamos a agregarle la margarina y ahora se la vamos a mezclar a nuestra masa y la vamos a amasar hasta que nuestra masa ya no se nos pegue en nuestras manos ni en nuestra mesa de trabajo. Nos ayudamos así con una espátula para poder recoger toda la harina y que todo nos quede bien mezclada y amasada. Quiero que puedan ver cómo está la masa, cómo está quedando. Miren, cuando ustedes vean que ya la masa se inicia a despegar, así, sigan amasándola un ratito más, porque tiene que despegar perfectamente de la mesa de trabajo y de nuestras manos. Y miren, ya tenemos lista nuestra masa. Nos ha quedado una masa perfecta. Mire que no se le va a romper fácil. Miren. Ahora lo que vamos a hacer, y ahora la vamos a poner en un recipiente. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva o margarina en el fondo para evitar que la masa se nos pegue. Nos vamos a ayudar así con una espátula. Así. Miren. Está una masa perfecta. El secreto de este pan para que le quede como una esponja de suavecito es que usted la amase bien, no se canse de amasarla. En total amasamos 25 minutos para que le quede una masa así, mire, elástica, que no se le rompa. Y usted va a ver que esos pancitos le van a quedar bien suavecitos para que usted pueda acompañar
la mesa para la cena. Bien puede ser Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo o en cualquier ocasión. Ahora la vamos a dejar aquí, que repose, la vamos a tapar. Miren, así. La vamos a poner en un lugar cálido, un lugarcito tibio, un lugar que no esté caliente, ¿verdad? Sino tibiecito, porque a la levadura le gusta el calor, así se activa más fácil. Si usted está haciendo tortillas, si está cocinando, póngala ahí cerquita de ese calor y usted va a ver qué rápido se le va a crecer la masa y va a doblar de tamaño. La voy a dejar reposando de 30 minutos a 40 minutos y ya regreso con ustedes. Y mire, después de media hora que dejamos reposar nuestra masa, ya está lista, ya ha doblado de tamaño. Ahora vamos a espolvorear un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. La vamos a poner aquí, le vamos a sacar el aire. Le vamos a dar una pequeña amasada. Es nada más para sacarle el aire a nuestra masa. Ahora lo vamos a hacer así. La vamos a partir así. Ahora hacemos 4 partes, tratando de que las partes nos queden iguales. Una vez más, así. Para que nos queden los pancitos de igual tamaño. Ahora vamos a ir agarrando así, uno por uno, cada pieza. Y lo vamos a ir redondeando. Ya les muestro. Lo vamos a hacer así. Cerramos. Y ahora redondeamos. Y nos queda así. Y lo vamos a ir poniendo en una bandeja. Le he puesto en el fondo un poquitito de aceite de oliva. También puede ponerle margarina para evitar que se le pegue. Lo vamos poniendo dejándoles un pequeño espacio porque van a doblar de tamaño. Les muestro uno más. Lo hacemos así. Cerramos. Y ahora redondeamos. Y ya está listo. Y ya los tenemos. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar por media hora. Ya regresamos. Miren, quiero mostrarles que después de 30 minutos de tener reposando nuestros pancitos, llegó el momento de ponerlos al horno. Pero antes vamos a ponerle, tengo acá lo que es leche tibia, en donde le puse un poquito de margarina derretida y una cucharadita de miel. Vamos a mojarlos así por encima, a humedecerlos. Y ya los tenemos listos. Y nos queda este poquito de la leche con la miel y la margarina, que podemos reservarla para después que ya los hayamos horneado. Y ahora sí los vamos a llevar al horno. Los vamos a poner a 360 grados Fahrenheit, que son más o menos 185 grados centígrados. Yo les voy a decir la cantidad de tiempo que se van a llevar en el horno, pero van a estar más o menos de 20 a 25 minutos. Ya regresamos. Miren, quiero mostrarles esta belleza de pan. Miren qué delicia. Se llevó exactamente 20 minutos en el horno a 360 grados Fahrenheit. Ahora lo que voy a hacer, les voy a poner así un poquitito de la leche con la margarina para humedecerlos así un poquito y que se vea ese brillo en el pan. Lo vamos a dejar enfriar por un momento y luego regreso con ustedes. Quiero mostrarles lo suavecito que nos ha quedado este pan. Es una esponja de suave, una delicia de pan. Es perfecto, yo lo nombro pan de mesa. ¿Por qué? Porque es perfecto para servir la mesa
En estos días que se aproximan, que son el Día de Acción de Gracia, de Navidad, de Año Nuevo o para cualquier día especial, quiero que vean la suavidad que tiene este pan. Miren, esto es delicioso y está bien suavecito. Yo lo voy a poner así en una base para ponerlo en el centro de la mesa. Miren qué delicia. Y ya lo tenemos. Miren qué delicia. Está una esponja. Miren la suavidad que tiene. Un pan perfecto para que usted pueda ponerlo en su mesa y por eso le nombramos pan de mesa. También puede usarlo para preparar lo que son bocadillos con jamón, con queso y queda perfecto. Ahora le pido que si le gustó mi receta de este día, pónganme el dedito para arriba y me regale su like. Gracias por estar aquí, gracias por todo su tiempo y recuerden que se les quiere.